Le damos la bienvenida una vez más a nuestro cuarto podcast y sin duda el anterior tuvo muy buena aceptación y quiero agradecerles por eso y recordarles la importancia de compartir el video, de recomendar también que nos puedan escuchar en Spotify, nos puedan ver en YouTube, poder compartir esto con todas aquellas personas que ustedes consideran que necesitan oír una palabra. Así que estamos agradecidas y yo una vez más estoy junto a Javita. Javita, bienvenida. Gracias pastora por esta oportunidad. De verdad que estar en 4 podcasts para mí ha sido una tremenda bendición, mucho aprendizaje, porque uno mientras habla también aprende y todo eso le hace crecer mucho. Así que gracias por la invitación nuevamente y bueno, seguimos con un temazo. Yo creo que hay varias que estuvieron toda una semana, ¿cierto? Sí, claro. Meditando, rumiando respecto a cómo estaban, cómo ha sido su vida, cómo están invirtiendo el tiempo. Y ahora viene la parte 2.0 que estaba prometida. Claro, porque la invitación en el podcast anterior era que usted meditara, reflexionara, pensara en aquellas cosas en las que no estamos administrando bien el tiempo. Y pensar en eso obviamente requiere tiempo, uno no se da cuenta inmediatamente, pero espero que durante esta semana que pasó usted haya meditado, haya pensado y el Señor haya traído luz también a su vida respecto de aquellas cosas que son accesorias en su vida, pero que le están ocupando mucho tiempo. Aquellas cosas que tal vez no son relevantes ni trascendentes, pero usted a lo mejor no se ha dado cuenta y le está eso quitando tiempo y no le está dando tiempo a aquello que es realmente importante y necesario de abordar. Pero como comentábamos, para que usted pueda a lo mejor ver un resumen de lo que es la procrastinación, para que lo pueda comprender literal, le vamos a dejar un video para que usted lo pueda ver y luego de eso nos comenta cómo le fue con ese resumen. Muy bien, señor ensayo. Le digo, prepárese a ser escrito. Lo estoy haciendo. Sí. Bien se ve. Tiempo de esparcimiento. El caminar me ayuda a pensar. Veamos, solo me faltan 799 palabras. Piensa, Bob Esponja, piensa. Uy. ¿Hola? Hola, Patricio, ¿qué Bob Esponja, tú y yo sabemos que me estás usando de distracción para no escribir tu ensayo. Sí, tengo que irme, Patricio. Tengo un ensayo que escribir. Vaya, no para de hablar. No puedo escribir con todos esos restos de borrador en el papel. Ahora están flotando en mi espacio para pensar. Son solo partículas molestas. ¡Me las tragué! Estuvo cerca. Oh, ese susto me dio hambre. Ahora veamos. Debo escoger el pan correcto. O blanco de centeno. O pan negro. En otras noticias, un ciudadano local, Bob Esponja, solo tiene pocas horas para escribir su ensayo, pero él aún sigue haraganeando. ¿Cuándo aprenderá? ¿En dónde está mi ensayo? Oh, allí está. Debí dormirme. Veamos en dónde estaba. Ok, luego de haber visto ese video, espero que haya sido muy edificada. Vamos a continuar entonces abordando un poquito lo que es esto de procrastinar o de ese tiempo que a veces aplazamos, aquellas cosas que aplazamos, porque tiene mucho que ver con esas crisis que a veces uno tiene, incluso de identidad, de funcionar en función de un otro, de tener que estar respondiendo a las demandas de los demás, muy orientado al hacer, en donde no hay una pausa, y esa pausa que nos invita a mirar, y a mirar no desde cualquier foco, sino desde el Señor, porque finalmente es el Espíritu Santo quien escudriña las profundidades de nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que nos deja en evidencia de aquellas cosas que el Señor quiere tratar, cosas que el Señor quiere quitar, cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos morir, cosas que el Señor quiere que nosotros arranquemos de raíz de nuestro corazón, etc. Entonces, hablando acerca de mi jardín, hay cosas que usted tiene que arrancar de su jardín, pero para arrancarlas primero tienen que pasar varias cosas. Identificar qué es lo que tengo que arrancar,
Luego tengo que tomar la decisión de hacerlo, enfrentar lo que está pasando y quitar. O sea, eso es un proceso de darnos cuenta. Hace años atrás yo tenía una plantita que estaba como estancada y no crecía. Y yo le pregunté a mi mamá, porque son expertos en este tema y les gusta mucho, y me decía, yo les preguntaba, ¿por qué no crece? ¿Qué está pasando con la planta que no? Y se empezó a poner fea. Y me dijo, no, es que primero tienes que cambiarla de lugar, tienes que hacer un proceso en la tierra, abonar, cortar esas partes que están malas. La cambié y creció hermosa. Entonces, muchas veces, por no destinar tiempo a abonar, a cortar, a sacar aquellas que están, esas malezas que están ahí, no estamos creciendo y estamos estancados. O sea, hay muchas personas que están estancadas en su vida espiritual, incluso en el servicio. Quizás sirven por hacer, por servir, porque saben que hay alguien que mira, que hay que hacerlo, que es lo correcto, pero no lo están haciendo con el corazón correcto. Entonces, o hacen otras cosas, pero en realidad no están yendo a esa raíz. Y ahí es donde está lo más importante, porque es como un iceberg. Nosotros vemos la punta del iceberg, pero todo lo que está profundo, que no es visible, es lo que está en el corazón y lo que está en la intimidad. Yo creo que siempre es como si le preguntáramos a la familia, porque ahí es donde realmente somos como somos. Ahí es donde sale nuestra verdadera naturaleza. Entonces ahí la pregunta es, ¿estamos manifestando a Cristo en nuestra casa? O estamos manifestando a veces la carne, que a veces puede pasar si somos seres humanos. Sí, claro, es donde uno tiene que ser muy consciente, como, y aprender a mirarnos también, no desde la exigencia, no desde tengo que dar una talla, tengo que dar una medida, no ponerlo como algo como una vara, sino más bien es que tengo que crecer, por supuesto, pero es un proceso el crecer en el Señor, que se tienen que dar varias condiciones. Entonces, en la medida en que nosotros somos conscientes de aquellas cosas que están impidiendo mi avance, que me tienen estancada, porque el diablo siempre va a querer tenerte en un ciclo, o sea, cíclico, o sea, tú dar vuelta en las mismas cosas, y tú crees que estás avanzando, pero si tú te fijas, a lo mejor estás dando vuelta en un mismo lugar. Y el diablo quiere eso, porque el Señor espera que nosotros crezcamos, maduremos, demos fruto, ¿verdad? Y el enemigo no, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando hay situaciones que no me permiten avanzar, yo tengo que decir, a ver, algo aquí está pasando. Y tenemos que dejar de justificarnos por nuestras historias de vida, sino más bien es decir, ok, soy consciente de que hay una historia de vida, soy consciente de que hubieron situaciones que viví, que obviamente hoy en día me cuestan un poquito más ciertas cosas, pero al mismo tiempo tengo a un Dios poderoso, a un Dios bueno, a un Padre que tiene el poder para cambiar historia, tiene el poder para sanar mi pasado, tiene el poder para hacer todo nuevo, porque así lo dice la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Disponer mi corazón. Disponer mi corazón y creer que Él puede hacer algo en mi vida. Sin embargo, también hay cosas que hace el Señor, ¿verdad?, en nuestra vida, y hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Y para eso el Espíritu Santo nos va guiando, nos va iluminando respecto de aquellas cuestiones que nosotros necesitamos arrancar, quitar, etc. A veces pasamos constantemente metidos en una cueva, evitando, evadiendo, no enfrentando aquellas cosas que tenemos que enfrentar, cosas que tenemos que hablar y que obviamente son necesarias para resolver, reparar, avanzar. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de la procrastinación. De hecho, una de las grandes preguntas que la mayoría se debió haber hecho era ¿cómo estamos manejando nuestro tiempo? De esa reflexión vamos a profundizar un poquitito solamente en procrastinación para que aquellas que quizá no vieron el capítulo anterior puedan retroceder, verlo, porque ahí profundizamos mucho en este concepto. ¿Ya? Cómo funciona, cómo caemos en eso, cuáles son las razones, porque finalmente la procrastinación es como una punta, es una consecuencia, es un síntoma de algo que está pasando en nuestro interior. Por algo en el fondo postergamos tanto las cosas. Entonces, la procrastinación, como les decía, es un síntoma, es un mecanismo de evasión. Yo evado a veces hacer ciertas cosas. Este término proviene del latín procrastinare, que tiene que ver con dejar un asunto para mañana, aplazar
en el fondo algo, tiene que ver con dejar, con postergar para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que a veces uno se puede poner una meta a futuro y tener una meta, terminar, no sé, el instituto, terminar la escuela bíblica, ¿qué más podría hacer? Redactar algún documento que quisiera hacer, pero muchas veces nos frustramos tanto por esa meta tan lejana y que no vemos el proceso. Y el no ver ese proceso es lo que a veces empieza a generar angustia y terminamos dejando esa meta para más adelante y la postergamos continuamente. La procrastinación, por ejemplo, el tener tiempos de pausa son buenos. De repente si usted va a descansar, va a ver una serie, qué bueno que tenga el tiempo como para descansar, para desconectarse, pero el problema está en cuando la procrastinación se vuelve una constante en la vida de nosotros. O sea, que permanentemente posterguemos cosas, en el fondo, para no pensar, para no hacer, y ahí es donde está como la mayor problemática. Yo creo que ahí es donde está como el foco y tenemos que verlo también desde el foco que hablamos a la luz de la palabra, que tiene que ver con lo siguiente, dice que tiene que ver con la diligencia y con aquellos que son perezosos, ¿sí? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso está en Efesios 5, 15 al 16. Y por ejemplo, ahí en Proverbios 6, del 6 al 8, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, finalmente, el llamado que se hizo mucho en el podcast anterior era a ser diligentes, a mirar si de alguna forma, de alguna manera, estamos cayendo en esta pereza, que finalmente lo tratamos un poco de enfocar a la luz de la palabra, porque la procrastinación finalmente es el dejar para después constantemente, y eso muchas veces se asimila a la pereza. Sí, claro que sí. De hecho, porque hay tiempo para todo, tiempo para descansar, tiempo para trabajar, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a administrar. El punto está en que, porque también yo conozco casos de personas que siempre están orientadas, haciendo, no, es que hay que hacer, es que el tiempo se tiene que aprovechar, y se van a los extremos, desde uno que posterga todo a otro que trata de hacerlo todo en un día. Hay equilibrios. Se frustran. Porque al final a veces de querer hacer todo en un día no logra hacer algo. No, y hay personas que no leen lo que está pasando a su alrededor, porque están muy enfocados en la meta, muy orientados al logro. Entonces, y tampoco se perciben a sí mismos de cómo están respecto de todo lo que hacen. Que son esposas, son mamás, son hijas, son acá, y tratan de cubrir las necesidades de todo, pero descuidan cubrir sus propias necesidades. Entonces, no quiero que me malentienda, quiero que lo entienda muy clarito, y además les vamos por supuesto a abrir también el espacio. Si dentro de estos temas a usted le surgen dudas, preguntas, inquietudes, vamos a habilitar un correo en donde usted nos va a poder escribir para que nos haga todas sus dudas, nos plantee sus casos, y nosotros, la medida en que podamos, vamos a ir respondiendo, ¿ya? Porque puede ser que se nos escape algún detalle de algo que no lo estemos abordando y que a lo mejor se requiera conversar. ¿Cuándo puedo posponer una tarea para más adelante y cuándo tengo que resolverlo ahora? Por ejemplo, a veces pasa, es como un caso que nos pasa mucho a las mujeres, el tema del peso, la manera en cómo nos vinculamos con la comida. A veces dicen, no, el lunes parto la dieta, todas decimos lo mismo, el lunes parto la dieta. El problema está en que ese lunes nunca llega. Por otro lado dicen, después. Y uno dice, oye, pero hazte cargo, tienes un tema que hay que resolver. No, después. Como que no enfrentamos que hay algo allí que necesita ser tratado. ¿Cuál es la señal para hacerme cargo de eso? O sea, si a usted le dan un examen que evidencia que usted tiene el azúcar arriba, que usted tiene los triglicéridos arriba, no sé si lo dije bien, si usted tiene el colesterol, todas esas cuestiones alteradas, es que ya, creo que ya está fuera de tiempo. O sea, se demoró mucho. O sea, no esperemos hasta llegar a tener un diagnóstico médico para ocuparnos de nuestra salud. Exacto. Entonces, yo siempre trato de recomendar eso. Cuide su cuerpo, porque su cuerpo es el motor que la va a llevar hacia el cumplimiento de su propósito. Amén. Y mire, esto aplica para todos los pesos, porque hay personas que, incluso yo he conocido personas que son súper flacas, así en términos huesudas, pero no están saludables.
tienen todos sus niveles arriba y abajo. Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con estar saludable, con tener la capacidad de movilidad, de estar activa. Mire, no es vanidad, no es superficialidad, es salud. O sea, no lo vea como, ay, pecado, el pecado de la vanidad. No, hermana. Tiene que ver con salud, porque usted tiene que estar bien para usted, para cumplir el propósito del Señor, para su familia, para sus hijos, en el caso de que los tenga. Es cuidado, es aprender a cuidar, no, aprender a amar lo que Dios ama. Siempre usamos ese dicho, sí, aprende a amar lo que Dios ama. Parte, como Dios te ama a ti, parte entonces cuidándote también. Eso es una respuesta al amor de Dios en mi vida. Entonces, eso como consejo. Pero a veces evitamos, dices, pero cuando hay alarmas de cosas que tenemos que atender, ¿ya? Es importante eso. O incluso, por ejemplo, en la vida espiritual, porque muchas veces, por ejemplo... Dejamos para mañana la oración, es como la lectura. Mañana oro, mañana empiezo a leer, no sé, Romanos. Claro. Es como que uno empieza a postergar. Y el problema es que después puede ser que sintamos una sequedad, un vacío, Claro que y sí. eso simplemente evidencia que no nos dimos cuenta en el momento de que había una necesidad de buscar al Señor, y en realidad Él está ahí siempre esperando a que lo busquemos. Y yo creo que el más feliz es Él, de que nos arrodillemos, que busquemos, que tengamos tiempo Sí, de todos oración. tenemos una necesidad del Señor, solo que no siempre vamos a la fuente correcta. No siempre vamos a esa fuente, a veces nos refugiamos en otras cosas, hacemos otras cosas para tratar de sentirnos gratificados inmediatamente, sentirnos bien, pero finalmente, mis amadas, el centro de todo es nuestro Señor, y allí es donde usted va a encontrar todo lo que necesita. Amén. Pero para eso debemos ser conscientes también de esas necesidades que tenemos. Sí. De hecho, ahí en Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea, podemos desear muchas cosas. Porque hay alguien que no pero se nada ocupa, alcanza. que no tiene hábitos, que no desarrolla responsabilidades, no asume compromisos. En el fondo vive buscando lo que quiere a futuro, pero nunca logra alcanzarlo, y eso igual es frustrante. Yo lo pienso bien, digo, qué frustrante vivir toda la vida deseando ser alguien, deseando lograr algo, deseando querer ser cristiano. Entonces, finalmente el deseo distinto es cuando yo soy diligente, porque después dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, la prosperidad no tiene relación netamente con lo económico, sino también con todos los ámbitos. O sea, tiene que ver con una La riqueza vida. de Cristo fluyendo Exacto. en nuestra vida, la paz, el gozo, Sí. el amor, la sabiduría que fluye. Entonces siempre El estamos dominio como ahí, propio. el dominio propio es una obra, es un fruto del Espíritu, y es allí en donde necesitamos dominio propio para asumir las responsabilidades del día a día, pero aquellas que son necesarias, no aquellas que yo creo, porque a veces es muy fácil desviar nuestra mirada, conectarnos con nuestras carencias, porque finalmente tratamos de compensar nuestra carencia con lo externo, con la apariencia, volviendo a Sí, eso también. sí, Entonces, sí, totalmente. es importante ir más profundo y dejar que en este tiempo el Señor cabe profundamente allá en tu tierra, en tu corazón, y que el Señor te guíe y el Señor te dé sabiduría para que avances. Sí, yo creo que ahí volvemos a la pregunta de qué estamos evadiendo, o qué estás evadiendo, qué cosa está causando cierto dolor en el Exactamente. corazón, que hace que evadas y que te refugies en un celular horas, que te refugies, no sé, en otras cosas, en un televisor, simplemente en estar recostado. Que y no- experimentes esa sensación de ¿Qué? insatisfacción Eso, o sea, constante. ¿qué es lo que está ahí? De no molestando? sentir que no das la talla, de sentir que no logras, que no puedes, que te cuesta, como vacíos que a veces afloran en nuestro corazón. O por otro lado también de que todo lo hago súper bien, es como a mí no me falta nada y no sé qué. Y bueno, gloria al Señor por eso, pero hay cositas que a veces Yo creo que necesitamos muchas mujeres, exponernos al espejo. sí, yo creo que muchas mujeres, si no la mayoría, sí, de una u otra manera, en algún momento de su tiempo erran en la administración del tiempo. Claro. Entonces igual ahí, Porque por ejemplo, pasar funcionamos tiempo en con los función de niños. los demás. Exacto. O sea, ni siquiera paso tiempo conmigo. Sí. Porque estoy funcionando en función de los hijos, del esposo, del trabajo, de la casa. Pero qué rico es sentarse, tomarse un café y tener un libro. Un libro que hable de las grandezas del Señor, de las grandezas de ese Padre que te ama.
de leer la palabra, de tener un tiempo devocional con Él, de sentarte allí una hora y asignarte ese tiempo para escuchar adoración, para ir a hacerte algo, no sé, la uña, no sé. Amén. O sea, es como cuidado. Amén. Bueno, pero para avanzar, Sí, ahora yo creo que están todas pendientes de ahora qué hago. Ya pastora, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos la procrastinación? procrastinación? Implica un cambio consciente en la manera en que abordamos nuestras tareas y manejamos nuestros tiempos. En el fondo es un cambio de conducta. Exacto. O sea, primero tengo que ser consciente de que hay cosas que estoy haciendo mal. Me tengo que arrepentir delante del Señor. Señor, perdóname, no he sido un buen administrador de mi tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, voy a desarrollar hábitos, voy a reemplazar cosas, etc. Entonces, ¿hay alguna estrategia? Sí, tenemos alguna estrategia. Primero, como dijimos... Me gustó una mucho, que la escuché en una predicación del pastor Joel, que me ¿Ya? gustó mucho, que tenía relación con la ley del reemplazo. De hecho, yo lo tomé como un consejo para mi vida. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hábito constante de que, no sé, llego y me pongo a jugar en el celular, la idea es que yo ese hábito que tengo, que quizá me está quitando tiempo y me está llevando a la procrastinación, es que yo tengo que cambiarlo, por eso se llama ley de reemplazo, tengo que modificarlo por un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito, por ejemplo, de hecho yo lo hice, así que les digo que se puede. Yo lo hice porque yo dije, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces ahora, por ejemplo, entro a mi casa y saco la Biblia, leo unos versículos y después medito y me quedo en silencio total. Y me obligo, porque es una disciplina, yo creo que es una disciplina, tenemos que obligarnos a meditar, y me obligo a meditar 15 a 30 minutos. Y Explica, por favor, el concepto de meditar. Es importante no confundir la meditación Claro. desde el cristianismo a la meditación trascendental, que viene desde una lógica más desde el hinduismo, el budismo, que es totalmente distinta, porque en general ellos lo que van a recomendar es que uno vacíe la mente para estar pensando en nada. Y ese vacío a veces es peligroso, porque entran cosas que no provienen del Señor, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Es la meditación en la palabra. ¿Qué es lo que habla La palabra dice, meditad en la palabra, y lo dice en muchas ocasiones. Entonces, lo importante es meditar en la palabra. O, por ejemplo, preguntarnos, llegar en la tarde y decir, Señor, ¿cómo estuvo mi día? ¿En qué te agradé? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Y eso lo puedo llevar a la luz de la palabra. Ya, Señor, en esto tengo que mejorar. Quizá mi lengua no dijo lo correcto. Voy a tener que aprender a refrenar mi lengua. Entonces ahí Claro. uno en esa meditación es un refresh. Es como que uno hace ¿cómo se dice? Un proceso así como de resignificación de todos mis pensamientos y de mi día, y eso cambia un poco la lógica, porque hay muchas mujeres que pueden llegar al trabajo agotadísimas, cansadas, frustradas, y ese cambio y el tiempo de meditación puede llevarnos a hacer una transformación, y quizá que mi tarde sea totalmente distinta a lo que fue el día en el trabajo. Y por ejemplo, bueno, en mi caso, otro cambio de hábito fue que yo dije, voy a ir a buscar a mi esposito al metro. Entonces me voy caminando, me pongo una música, escucho música cristiana, me desconecto de todo lo vivido para poder empezar a conectarme con la tarde, con lo que viene. Y obviamente que esos hábitos van a cambiar, porque así yo no estoy tanto en el celular. Entonces son cambios que son necesarios y sirven, a mí me han servido. Así es. Eso, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, meditar en la palabra, hacer pausas, lo hablábamos también en el podcast anterior, que tiene que ver con las pausas creativas, y así como también se le llama en los trabajos las pausas saludables, que son espacios de 5 minutos de tranquilidad, de pausa, de hacer un stop, y después, por ejemplo, de hecho uno de los ejemplos lo dice, que se le llama, les voy a decir al tiro, se llama aplicar la técnica del pomodoro, que me gustó mucho. Dice, que tiene que ver con el trabajo, trabaja 25 minutos seguidos y luego toma un descanso de 5 minutos. Y después de eso, de hacer 4 ciclos distintos, toma un descanso un poco más largo. Y estas son técnicas que sirven mucho también para poder ir como mejorando el proceso y no procrastinar. Porque en el trabajo también se procrastina. Sí, claro que sí. No solamente en la casa. Creo que es importante, volviendo al principio, el reconocer primero que el problema está. Sí. Porque todo parte de la medida en que yo me doy cuenta. A ver, reconozco el problema. Porque el primer paso para superar la procrastinación es reconocer que estoy postergando las cosas. Exacto. Identificar las tareas que tiendes a evitar. Identifica lo que estás evitando. ¿Qué estás evitando? Identifícalo.
Y las razones del por qué lo estás posponiendo, por qué lo estás retrasando, por qué no lo estás enfrentando, eso es importante. Ya sea por temor al fracaso, por falta de interés, porque te sientes abrumado, te sientes colapsado, ok, es válido. O sea, si estás abrumado, si estás, identifícalo. Luego de eso, ya cuando lo identificaste, yo sugeriría allí llevarlo a la oración. Señor, tengo este temor, no me estoy comprometiendo porque me da miedo el compromiso, no estoy enfrentando mis responsabilidades porque tengo miedo a fracasar, porque tengo expectativas muy altas, qué sé yo. Ora al Señor para que el Espíritu Santo examine tu corazón y te muestre aquellas cosas que tú no estás viendo. Luego, esto es lo práctico, dividir las tareas, o sea... Que ahí tiene a veces nos cargamos como ponemos tareas muy... Sí. Menos es más a veces. Sí, poco a poco, divídelo en pequeños pasos como manejables y cada pequeño logro te dará la motivación para seguir adelante. Esto es cuando yo siempre digo, volviendo al tema de la alimentación y los ejercicios, que es como el conflicto que tenemos mucho la mujer. Sí. A veces cuando, no sé, nos ponemos a hacer una dieta, queremos que al otro día ya hayamos perdido 5 kilos. Sí. No pasa. Y si le pasa es que la está haciendo mal. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Metas a corto plazo es como decir, ok, hoy día, por ejemplo, me tomé 5 vasos de agua, cosa que antes ni uno me tomaba. 5, voy avanzando. Y eso es determinación al principio. En la medida en que usted va avanzando, va a aparecer la motivación porque va a comenzar a ver resultados. Pero eso requiere proceso tras proceso y permanecer. Y en algún momento ya se va a incorporar y va a andar súper bien. Pero requiere determinación inicial y la motivación se suma en el camino, cuando se van viendo los frutos. A mí una vez me dijeron, cuando quería ir al gimnasio, me dijeron, no lo pienses, anda. Solo anda, decídelo, claro. Porque tiene que ver con una decisión. Porque cuando a veces uno piensa demasiado en una decisión, termina no haciéndolo. Porque es como que le ve lo bueno y lo malo. Lo malo es que, claro, no voy a dormir tanto. Pero al final es mejor no pensar y ir y hacerlo. Porque si es una decisión que va a beneficiar, por ejemplo, el cuerpo, o va a beneficiar mi espiritualidad, su salud también. Claramente es una decisión buena. Es que es un área en la que menos abordamos y la que más descuidamos a veces, la salud. Y a veces le damos tanta vuelta que no nos une. Sí, claro. Y lo otro, pastora, en relación al tema de dividir las tareas, es que una vez en una capacitación nos hicieron la diferencia entre lo importante y lo urgente. El problema es que hay una tendencia constante a buscar hacer lo urgente, que es como que es una emergencia, y no lo importante. El tema es que si nos enfocáramos más en hacer lo importante, finalmente tendríamos menos urgencias y menos como así incendios, porque lo importante es lo que va a prevenir finalmente esa urgencia. Entonces, en ese sentido, en lo importante es donde yo tengo que comenzar a hacer listas. O sea, es bueno, por ejemplo, llegar en la mañana al trabajo y hacer una lista de todas las cosas que tengo pendientes y que son importantes. Y clasificar, yo creo que es súper bueno clasificar entre lo importante, lo que puedo dejar para mañana, y de esa manera no frustrarse en el proceso de desarrollo de tareas. Pero al final, como usted decía, ponemos tareas tan exigentes que no las dividimos en etapas. Exacto. Entonces eso es un problema. Claro que sí, y eso mismo es eliminar distracciones en el camino e identificar qué es lo que me está quitando tiempo, qué es lo que no me está permitiendo enfocar en aquellas cosas que son realmente importantes. Exacto. Por ejemplo, a veces el teléfono, las redes sociales, la televisión, hay que identificar lo que me distrae, y estas cosas minimizan finalmente ese tiempo de trabajo que uno debe tener, porque te ocupan en otras cosas. Y ese tiempo también, yo digo, en la medida en que pasamos tiempo con el Señor, estaremos fortalecidos para afrontar el día a día. En la medida en que tú pases tiempo en la presencia del Señor, es que para mí eso es clave, para mí eso es importante, el tiempo en la presencia del Señor es la garantía de tener un buen día. Sí. Y un buen día no porque el día sea bueno, porque a veces nos enfrentamos a días tormentosos, días difíciles. El Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen. Amén. Entonces, en el fondo, ¿cómo yo voy a confiar en el Señor si no paso tiempo con Él y no lo conozco? Entonces, van a tener aflicciones. Las aflicciones están, y es transversal para los hijos, para los no hijos, para los que están en el Señor, para los que no. Las aflicciones son transversales, pero la gran diferencia, lo que va a marcar la diferencia es el tiempo que yo paso en la presencia del Señor y en quien yo confío. Porque en la medida en que tú confíes en el Señor,
sea, el Señor te va a guardar. De hecho, O sea, la palabra dice, los que confían en Dios no serán avergonzados. Sí, de hecho yo no puedo confiar en alguien con quien no estoy vinculado. Exacto. Que es como, sería contrario decir, no, yo confío en esta persona, pero no me vinculo, no hay una conexión, no hay un vínculo. Entonces, cuando no hay vínculo, claramente hay una dificultad sí. para poder confiar, y eso obviamente se ve manifestado en las conductas, pues de repente es no ir a la presencia del Señor, no buscarlo, no dar gracias. Yo creo que es tan importante eso, ser agradecido. Sí, claro con el que Señor. sí. No, y de hecho otro punto importante es busca responsabilidad externa. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que tengas a alguien a quien rendirle cuentas, por así decirlo. O sea, dile a alguien sobre tus objetivos o tus tareas. A veces el hecho de tener a alguien que te pregunte sobre tu progreso crea un sentido de responsabilidad que te va a motivar a actuar. O sea, escríbenos, díganos, pastora Javita, mira, yo quiero proponerme, no sé, Comprometámonos. quiero leer un libro, Sí. quiero leer este libro y voy a estar en eso y no sé, quiero leer 2 capítulos en la semana, no sé, cuéntenos lo que quieren hacer. O quiero tener un programa de lectura de la palabra, quiero leer este libro, ¿qué me recomiendan? Háganos las preguntas y nosotros podemos ir también ahí monitoreando y ir, o sea, Dando crear respuesta. esta comunidad sería maravilloso. Así que, a ver, ¿qué otro punto importante? Mire, Entonces? Lo importante es establecer plazos claros. Exacto. En el fondo es, voy a empezar el lunes, pero no empiezo. Entonces, realmente es un plazo. Es como decir, ya, de verdad mañana empiezo y mañana empiezo. Y ahí es donde está el tema de no darle vuelta, no pensar, ay, es que tengo, no ponga excusa, no nada. Mañana empiezo y determines. Sí, así como que todas pongamos alguna meta. O sea, sería genial que como que la comunidad amadas, todas dijéramos, ya, yo voy a hacer esto, por ejemplo, ya, yo dije llego a mi casa y voy a tener 15 minutos de meditación y voy a buscar a mi marido al metro para venirnos conversando, tener un tiempo de matrimonio, pero también para que cuando camine me desconecte un poco. Ya, esa es mi meta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Si puede ahí cuéntenos a ver qué cosa usted puede comenzar a iniciar. Por ejemplo, si no estaba orando todos los días, no sé, voy a destinar 15 minutos en la mañana antes de irme al trabajo y voy a orar, voy a leer la palabra, aunque sea 15 minutitos. Yo siempre digo, yo empecé, cuando recién conocí al Señor, me propuse orar 5 minutos y leer la palabra 5 minutos. Y hoy día estoy como que me cuesta media hora ya, después trato de salir porque si no llego atrás. No sea tan rigurosa, no sea tan rigurosa. O sea, es importante la motivación y la recompensa, refuerzos positivos, que ya, pequeños pasitos. Señor, gracias porque hoy día lo logré, me diste la fuerza para y hoy día lo logré y gloria al Señor por eso, porque finalmente usted se tiene que enfocar en los beneficios a largo plazo, no en los inmediatos. Sí. No se enfoque sino que enfóquese en lo que va a lograr a largo plazo y disfrute del proceso que está viviendo y que la va a llevar a disfrutar el día de mañana de esos beneficios. Que es lo que hablamos de la gratificación inmediata, que es como que estamos a veces obsesionados estamos muy con esa enfocados en necesidad de eso. dopamina, de gratificación inmediata, y no, tenemos que intentar mirar a futuro y el beneficio futuro que vamos a lograr con esto finalmente. Y si procrastinas, no te castigues demasiado. Sí. No se culpe. No se culpa, pucha, otra vez no lo Avance. logré, pucha que no puedo, es que no soy capaz. Esa es una mentira del diablo y es un pensamiento limitante, porque el Señor dijo, todo lo puedo. El apóstol Pablo, de hecho, lo dijo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Finalmente ese hombre era un hombre tremendo de Dios que pasó por muchos procesos, muchas cárceles, pero nunca dejó de creer en lo que Dios estaba haciendo. Porque en medio de nuestras debilidades, el Señor se fortalece, se hace fuerte. Entonces, no se castigue demasiado, no sea duro y en lugar de caer en la culpa, perdónese y retome el proceso. Porque el autocastigo puede crear ciclos negativos que promueven más la procrastinación. No, es que no lo voy a lograr, estoy frustrado. No, es que intenté tomar agua y ya no voy a tomar más agua porque no lo logré. Llegamos como al síntoma, la frustración, la emoción, y es como que volvemos a algo cíclico y ahí es donde está la dificultad. Entonces, yo me tomo mucho, pastora, de lo que usted siempre dice en sus predicaciones, es avance. Exacto. Avance, 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 no se detenga. Si se cayó, vuelve a levantarse y continúe. Porque la ganancia, o sea, la cosa es llegar a la meta. Claro. No es que, claro, si podemos correr, maravilloso, corramos, pero el tema es llegar a la meta. El cómo llegue, si llegó caminando apenas, así arrastrando, pero llegó.
Por último, que digamos al final de este ciclo de podcast, que ustedes digan ahí en el chat, me propuse esto y logré. Llegué hasta el final, me costó, pero lo hice. Sí, eso claro. sería hermoso. Sí, y claro que sí, así que la invitación es a que usted pueda entender de que necesita avanzar. A propósito de avance, no se detenga, y si se va a detener, que sea para mirar, porque tenemos que examinar nuestros caminos. De hecho, la palabra dice, mirad bien cómo andéis. O sea, si andamos como sabios o como necios, o sea, tenemos que mirar nuestros caminos, ver cómo nos hemos conducido, hacer una pausa para replantearnos algunas cosas, para resignificar otras y pedirle al Señor. Porque finalmente, mis amadas, esto tiene que ver con dejar que el Señor siga tratando nuestro corazón, seguir siendo edificadas por medio de la palabra, seguir siendo enseñadas, ser instruidas para cumplir el propósito del Señor y poder decir, Señor, heme aquí, yo quiero ser usada por ti, yo quiero predicar de tu palabra, yo quiero ser una mujer entendida, una mujer llena de sabiduría, yo no quiero actuar por impulsividad, no quiero actuar desde mis carencias, no quiero actuar desde mis traumas, no quiero actuar desde lo que viví, lo que no viví, quiero actuar desde la palabra, desde lo que tú has dicho de mí, quiero actuar desde lo que tu palabra dice tocante a mi vida y que he sido alcanzada para alcanzar a otros también, porque el Señor usa nuestra vida para alcanzar a otros, pero tenemos que tener esa disposición. Señor, yo quiero que tú me uses, quiero que tú uses mi vida para alcanzar a todos aquellos que te tienen que conocer, porque hay muchos y muchas mujeres que aún no conocen al Señor y que necesitan ser alcanzadas por Él para que se revele esa identidad del Padre sobre la vida del Hijo y que sepan de que tienen un Padre bueno que las ama y que así como uno llegó roto, herido, quebrado a su presencia, Él tiene el poder de hacer todo nuevo en nosotras. Entonces, pero seamos conscientes y hagámonos cargo, porque a veces es como, bueno, Señor, cambia mi vida, pero es como, ok, yo voy a cambiar tu vida, pero ¿qué vas a hacer tú? Porque el apóstol Pablo también habla en el libro de Colosenses, hagan morir lo terrenal en vosotros. O sea, hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer, decisiones que nosotros tenemos que tomar. De hecho, el apóstol Pablo también dice, vestidos de Cristo, lo que hablábamos, estar revestidos de Cristo. O sea, eso es una decisión de decir, Señor, quiero que me revista, quiero revestirme de tu gracia, revestirme de tu amor, revestirme de tu presencia. Cuando tomamos esa determinación en nuestra vida, donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y esa determinación también de Josué, cuando le dice al pueblo de Israel, yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a ir en pos de esos otros dioses, defínanse. Pero yo sí tengo una cosa clara, es que yo en mi casa serviremos a Jehová y voy a servir al Señor. Y lo he dicho en otra oportunidad, de amadas, podemos pasar años en una congregación pero nunca haber permanecido en Cristo. Podemos pasar años aún metidos en la religiosidad, metidos en la dinámica de costumbres, pero nunca haber tenido un encuentro con el Señor, con su paternidad, con su amor. Pero este es el tiempo. Amén. Este es tu tiempo, este es el tiempo de decir, Señor, porque Dios te ve en medio de tus procesos. Dios vio a Agar, ella dice, tú eres el Roy, o sea, el Dios que me ve en medio de su desierto, en medio del proceso que vivía. Dios la vio y Dios te ve en medio de tu proceso, Dios te ve en medio de tu temporada. No pienses que Dios no ha visto tus lágrimas, no ha visto tu dolor, no ha visto tu aflicción, porque Dios sí te ve. Y si hoy el Señor te permite oír esta palabra, es para recordarte de que está allí, Él está contigo, Él es tu fortaleza, Él es tu Padre, Él te quiere rescatar, Él te quiere levantar. Así que, amada, dispón tu corazón y deja que el Señor te abrace, que el Señor te alcance. Si hay algo que está descalibrado, fuera del diseño de Dios, pídele perdón al Padre y pídele que más que te dé la oportunidad, Él te la está dando. Simplemente perdóname, Señor, y voy a tomar la oportunidad que hoy me estás dando para aprender a administrar mejor el tiempo que me has dado y dejar la excusa de lado de que no tengo tiempo, de que no puedo, porque Dios te ha dado el mismo tiempo que le ha dado a todos los demás. Y hemos sido nosotros a veces los negligentes en no saber administrar lo que el Padre ha puesto en nuestra mano. Así que la invitación está hecha, mi amada, la invitación está ahí. Reflexiona, piensa, procesa y pídele al Espíritu Santo que te ayude en este tiempo, porque el tiempo, no tenemos tiempo para perderlo. Estamos en tiempos claves, tiempos
relevantes en donde tenemos que pedirle al Señor mayor exactitud, mayor claridad, mayor dirección acerca de esta temporada en la que estamos viviendo y que estamos enfrentando. Wow, qué tremendo, pastora. ¿Qué voy a decir después de todo lo que dijo? Amén. Pero qué tremendo y amada, de verdad, reciba esto. Yo siento la presencia del Señor aquí y usted también, yo creo que en su casa, donde esté en su trabajo, reciba esta instrucción, pongámoslo por obra. Seamos sabias en poner por obra esto, en no dejarlo simplemente como un consejo que no tomé en cuenta, sino que yo estoy segura y convencida que si lo tomamos por obra en nuestra vida, vamos a ser más productivas. Y no solamente productivas en ámbitos laborales, sino productivas en nuestra vida espiritual. Y esa productividad lo que hace es llevarnos a lugares que quizás no habíamos visto. Lugares en donde alguien necesita una palabra. Mire, yo igual eso me quiebra mucho porque a veces por nuestra negligencia de no mirar bien nuestro tiempo y de no administrarlo, hay personas que pudieran haber recibido una palabra que está en su corazón y que está en mi corazón, que quizá perdimos el tiempo y no tuvimos la oportunidad que el Señor nos usara. Hay gente en los hospitales, en las cárceles, en nuestras familias, que necesita una palabra del Señor y muchas veces por ser negligentes no hemos sido capaces de poder entregar esa palabra. Porque simplemente no hemos crecido aún a esa estatura para poder estar preparadas para dar una palabra y nos estancamos. Entonces, de verdad, tome el consejo. Si yo le puedo dar un consejo, es que lo tome, que lo escuche y que reflexione. Y obviamente que vaya a los pies de Cristo y podamos arrepentirnos y avanzar. Sí, eso es el punto. Sí, finalmente si la invitación que nosotros ejercemos es que te mires y que le permitas al Espíritu Santo escudriñar tu corazón, es para que no te quedes en ese estado, sino para que saques eso, para que lo rindas en la presencia del Señor, para que le pidas ayuda al Señor, porque finalmente hay personas que están esperando por tu testimonio, hay personas que están esperando por esa palabra que el Señor ha depositado en tu vida. Entonces, deja de llorar por lo que no tuviste, por lo que te faltó, sino que aprende a valorar lo que hoy el Señor te ha dado. Aprende a ver que si el Señor está contigo, lo tienes todo. Tienes todo lo que necesitas. Tienes su presencia, tienes su paternidad, tienes su amor, tienes su palabra. Y eso es suficiente para que te levantes en el nombre de Jesús y le creas al Señor, porque hay algo poderoso que Dios va a hacer en tu vida en esta temporada. Así que amén. Amén. En el fondo es que no seamos víctimas. No seamos víctimas. De victimizar. Deja de mirarte, claro, como desde una perspectiva de víctima. No, es que a mí... No, mírate como alguien que ha sido alcanzada por Dios. A precio de sangre. Y valora y aprecia lo que el Señor ha hecho por ti. Y levántate en el nombre de Jesús. Levántate con la autoridad que el Señor te ha dado a pelear la buena batalla de la fe y a no rendirte. Y si te vas a rendir, que sea en la presencia del Padre, que sea delante de su presencia, que puedas doblar tu rodilla y decirle: Señor, estoy cansada, pero tu palabra dice que tú das la fortaleza, tú das el descanso. Señor, me siento, no logro ver, pero oro para que quites velos, para que me permitas ver aquello que no estoy viendo. Hay cosas que no entiendo, oro para que me des el entendimiento y la sabiduría, Señor, pero no me voy a levantar de esta oración hasta que escuche tu voz, escuche tu voz, tu palabra. Y es como su dirección, y su dirección está en la palabra. Entonces ese es nuestro manual de instrucciones seguro. Así que bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pasó volando. Así que esperamos que esto haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que ores al Señor y que nos escribas, nos comentes de qué manera te habló el Señor. Vamos a dejar aquí un correo que vamos a dejar solo para el programa, en donde nos pueden escribir y nos pueden comentar, y si quieren contarnos alguna historia, yo voy a tener acceso a ese correo solamente junto a Javi, y vamos a estar allí por cualquier cosita. ¿Ya? Para dar respuesta. Sí. Así que estamos. Qué tremendo. Bendiciones y nos vemos ¿la otra semana? La otra semana. Sí, chao, gracias. chao. Gracias.